Y para ello ya está con nosotros, saludo con mucho gusto a Martín Gripo. Bienvenido, Martín. ¿Cómo estás, Elena? Muy buenos días y buen comienzo de semana. Claro que sí, igualmente para ti y para todos los que nos ven. Bueno, pues el impacto económico de la guerra entre Israel e Irán y ahora Estados Unidos podría impactar en los presupuestos de defensa, pero también de reconstrucción de los países involucrados. ¿Qué ocurre? Bueno, Elena, según estimaciones preliminares citadas por The Wall Street Journal, la ofensiva de Israel contra Irán representa un gasto diario aproximado de 200 millones de dólares. Uno de los mayores gastos es la defensa antimisiles, solo con el uso de sistemas como la Onda de David y Flecha 3. En cada intercepción se gasta entre 700.000 y 4 millones de dólares. A esto se suman los costos de las operaciones ofensivas. Por ejemplo, desplegar cazas F-35 desde Israel hacia Irán, un trayecto de más de 1.600 kilómetros, implica un gasto aproximado de $10.000 por hora de vuelo por cada avión. Esto sin contar el precio del armamento guiado, Elena. ¿Y esto qué podría de alguna manera, Martín, a nivel mensual? ¿Cuál sería el impacto que podría significar para Israel entre la ofensiva, pero también la reconstrucción que tiene que hacer después de los ataques por parte de Irán? Bueno, Elena, aunque los mercados financieros de Israel han mostrado por el momento cierta estabilidad, los daños materiales son crecientes. Algunos ingenieros en el terreno calculan que los costos de reconstrucción superan ya los 400 millones de dólares. Y el Instituto Aarón de Política Económica de la Universidad de Reichman de Tel Aviv ha calculado que un solo mes de enfrentamientos puede representar un gasto total de hasta 12.000 millones de dólares para el Estado de Israel, Elena. Y el otro país en conflicto, ¿cuáles son los gastos para Irán? Bueno, Elena, las cifras para el caso iraní no son claras y hay muchas especulaciones debido a que sus gastos son secretos por temas de seguridad nacional. Se especula con que cada misil cuesta aproximadamente $400.000, pero hay que tener en cuenta que algunos de estos y los aviones no tripulados se fabrican a un costo muchísimo menor. Ahora, con la participación o la entrada de Estados Unidos al conflicto, aunque no lo acepten de manera directa, es un peso a la maquinaria ultramillonaria que esto significa. Las cifras se elevan, por supuesto. Claro que sí, porque la implicación de Estados Unidos en este conflicto también hace que el precio de la guerra aumente considerablemente. Según datos de Reuters, el bombardero furtivo B-2, uno de los más sofisticados en el arsenal estadounidense y que utilizó durante el fin de semana para atacar estos puntos nucleares de Irán, cuesta alrededor de 2.100 millones de dólares por unidad, lo que lo convierte en el avión militar más caro del mundo. Otros aviones que poseen las fuerzas estadounidenses cuestan muchísimo menos, como por ejemplo el F-22 Raptor, ronda los 350 millones de dólares, el C-17 Globemaster cerca de 340 millones y el P-8 Poseidon unos 290 millones. Incluso el avión presidencial de Estados Unidos es más económico que uno de estos bombardeos. La Casa Blanca ha destinado en 2018 $3.900 millones de dólares para reemplazar los actuales Air Force One con 2 nuevos Boeing 747-8, aunque la entrega estaba prevista para 2026, el año que viene. La empresa Boeing ha señalado que posiblemente se retrase hasta 2027. Elena. Igual costosísimos, ¿no? Hasta Muchísimo el menos dinero. costoso es carísimo, es muchísimo dinero. Muchísimo. Y Martín, si te parece ahora, para entender un poco más sobre el gasto militar que estos tres países están realizando en este conflicto, nos conectamos con Luis Alberto Villamarín Pulido, quien es el presidente fundador del Centro de Geopolítica Colombia, miembro de la Academia de Historia del Huila y de la Academia Colombiana de Historia Militar e integra la Sociedad Bolivariana de Colombia. Le damos la bienvenida y lo dejo con Martín Gripo. Bueno, muy buenos días. ¿Cómo le va? Bien, Martín, muchas gracias. Muy amable por la invitación. No, muy amable a ustedes por haber aceptado esta invitación. Y la primera pregunta que le quiero realizar es, bueno, en términos de presupuestos entre Estados Unidos, Israel e Irán, ¿cuál de estos países es más poderoso en torno a la inversión y al desarrollo militar? No, pues con esas cifras tan asombrosas que ustedes presentaron, hay que tratar de concretar los datos. Estados Unidos tiene 400 millones de habitantes y 150 billones de dólares en promedio al año para su desarrollo tecnológico militar. Israel, con 10 millones de habitantes, tiene 30 billones de dólares al año en lo mismo. Irán tiene 15 billones de dólares y aproximadamente 88 millones de habitantes.
significaría en términos técnicos que Estados Unidos, el más poderoso, per cápita sería Irán y en capacidad de reacción sería Israel. Entonces ahí se juegan los tres factores. Bueno, y por otra parte, ¿cómo logran estos países, en este caso estamos hablando de Israel, Irán, pero también Estados Unidos, destinar grandes sumas de dinero para poder financiar los programas de defensa, pero también sus propias estructuras militares? Gracias, Elena, muy amable. Sucede que en los tres países, por norma constitucional, el Parlamento incide, pero en cada una de las partes hay diferencia, hay mucha más transparencia en Estados Unidos, que es claro en decir cómo le invierte el dinero al proyecto nuclear y a los demás proyectos. En Israel no se menciona para nada el proyecto nuclear, se mencionan los otros. Hay controles, pero no son tan públicos como los que hay en Estados Unidos. Y en Irán sí, como lo decía ahora Martín, es un enigma total. Han venido desarrollando un proyecto de supervivencia interna, de fortalecimiento del régimen de los ayatolás y de permanencia en la actividad coactiva dentro del área del Medio Oriente con el fin de amedrentar a Israel. Ahora, en las economías incide fundamentalmente en Israel y Estados Unidos porque son en economías que generan una industria militar grande que da empleo y multiplica la participación de las empresas privadas en sus proyectos. En el de Irán es mucho más dedicado a un programa gubernamental que atrae el presupuesto únicamente al desarrollo de las fuerzas militares y de la Guardia Revolucionaria. O sea, las diferencias son esenciales, pero definitivamente las cifras de Irán es casi imposible tenerlas con claridad y qué tanto incide en la economía general del país. Luis Alberto, brevemente le pido porque ya nos quedamos sin tiempo. ¿Qué análisis puede hacer sobre el impacto que tiene el despliegue de este poderoso arsenal en las economías de estos tres países? Pues tiene un impacto grande en el sentido de que genera recursos para algunos sectores, pero si Irán persiste en esta guerra terca que se ha empeñado, va a tener muchos problemas en su economía interna, que es la del petróleo, y tendrá problemas de ilusión. Para Estados Unidos, el señor Trump se fortalecerá, y para Israel le dará un espaldarazo al señor Netanyahu en su proceso de mantenerse en el poder, pero lo forzará a que tenga una creatividad posterior en el tema del funcionamiento del país, porque la economía seguirá demandando inversión social y desarrollo, que es lo que se afecta cuando hay las guerras, porque se priorizan los gastos. Pues le agradecemos muchísimo a Luis Alberto Villamarín por su análisis. Hasta la próxima. Con mucho gusto, Elena. Muy amable por la invitación. Gracias a usted. Y gracias a ti, Martín Gripo. Como siempre, es muy oportuna la explicación que has dado ahora para poder entender, porque los países para poder invertir en defensa tienen que dejar de invertir en otros sectores. Exactamente, con cifras exorbitantemente altas. Tremendamente altas, claro que sí. Muchísimas gracias nuevamente. Hasta la próxima. Hasta la próxima y gracias a ustedes por su compañía. En breve regresamos con más información aquí en France 24.